Hola chicos, ¿cómo están a todos? Vamos a comenzar con nuestra clase. Bien, hoy vamos a hablar acerca de lo que es la cavidad pélvica. Entonces vamos a empezar a ver acerca de lo que la cavidad pélvica es. Acá tenemos este segmento que habíamos indicado que es la pelvis. Y bueno, pues ahí tenemos que la cavidad pélvica tiene la forma de un embudo. Entonces vean en esta imagen, lo vamos a agrandar. Y ahí vemos que la cavidad pélvica en realidad tiene la forma de un cuenco o también se considera que tiene la forma de un embudo. Es el espacio limitado periféricamente por las paredes de la pelvis y también por el suelo de la pelvis. Además que alrededor sus paredes van a estar formadas por huesos, por ligamentos y por músculos que van a formar sus paredes de toda la cavidad pélvica. ¿Qué es lo que contiene la cavidad pélvica? La cavidad pélvica contiene las porciones terminales de los uréteres, la vejiga urinaria, el recto y órganos genitales pélvicos, además de vasos sanguíneos, linfáticos y nervios. O sea que existen las partes inferiores de las vías urinarias, las partes más distales del tubo digestivo, como es el recto, y los órganos genitales pélvicos, ¿no? Que tenemos. Bien, además de estas vísceras, también podemos encontrar asas del intestino delgado. Es decir, podemos encontrar parte del intestino delgado, principalmente el ilion. Además, podemos encontrar el intestino grueso. ¿Pero qué parte del intestino grueso? El apéndice vermiforme y el colon transverso y el colon sigmoides. Cuando dicen colon transverso, pero el colon transverso está más arriba, sí, pero no se olviden que el colon transverso también en algunas personas desciende hasta la cavidad pélvica, ¿no? Entonces ahí tenemos y el colon sigmoides. Muy bien, inferiormente está delimitada hacia abajo, como habíamos indicado pues en clase pasada, la pelvis tiene dos aberturas. Una abertura superior que está abierta para las vísceras del abdomen y una abertura inferior que está totalmente cerrada. O sea que está cerrada inferiormente por el diafragma pélvico, músculo facial. Este diafragma pélvico es también llamado suelo de la pelvis o simplemente diafragma pelviano, ¿no? Bueno, ahora vamos a ir hablando las paredes de la pelvis. ¿Cuáles son sus paredes? Vamos a encontrar una pared anterior o llamada anteroinferior, que es esta parte. Dos paredes laterales, una lateral derecha y lateral izquierda. Una pared posterior y un suelo. Entonces, ¿cuántas paredes? Pared antero-inferior, dos paredes laterales, una pared posterior y el suelo. Esas son las paredes que tiene la cavidad pélvica, ¿no? Ahora, vamos a detallar cada una de sus paredes. Vamos a empezar por la primera pared, que es la antero-inferior. La pared antero-inferior es la que se va a relacionar con la sínfisis del pubis. Es decir, que va a estar formada por el cuerpo y las ramas de ambos pubis. Entonces, está formada por los cuerpos y por ramas de ambos pubis, o más claramente por la sínfisis del pubis. ¿Para qué sirve esta pared antero-inferior? Sirve para sostener el peso de la vejiga urinaria. Ahora, acá, ¿dónde se localiza la vejiga urinaria? Si vemos en la imagen, la vejiga urinaria se va a localizar acá, donde estoy mostrando con la manito. Y la vejiga urinaria se va a apoyar sobre la sínfisis del pubis y en la pared anterior de la pelvis. Entonces, la vejiga va a apoyarse y, por tanto, va a soportar la pared anteroinferior, va a sostener el peso de la vejiga urinaria. Ahora, si la vejiga urinaria está vacía, pues la vejiga va a descender hasta detrás de la sínfisis del pubis. Pero si la vejiga se llena de orina,
la vejiga va a sobrepasar y hasta incluso se va a poner por encima de la sínfisis del pubis. Entonces, eso dependiendo si es una vejiga vacía o una vejiga llena. Pero ojo, en resumen, la pared antero-inferior de la pelvis está formada por el cuerpo y las ramas de ambos pubis y la sínfisis del pubis. ¿Para qué sirve? Sostener el peso urinario de la vejiga. Siguiente pared, paredes laterales. Las paredes laterales, como bien saben, este es un hueso coxal y las paredes laterales van a estar formadas una pared derecha y una pared izquierda, pero están cerradas por una membrana obturatriz. Y la membrana obturatriz va a estar recubierta por músculos obturadores internos, como es en este caso, el músculo obturador interno. Por lo tanto, la pared lateral, ¿por qué está formado? Número 1, agujero obturador. Número 2, membrana obturatriz. Y número 3, músculo obturador interno. Este músculo obturador interno es un músculo bastante interesante, porque este músculo es aquel que se va a insertar en el agujero foramen obturador. Y de aquí es donde se va a dirigir hacia la parte posterior para ingresar por el foramen isquiático menor. Va a pasar por el foramen isquiático menor y va a salir a la región glútea. Es decir, que lo vemos por aquí. Sale por la región glútea y termina insertándose su tendón en el trocánter mayor del fémur. Trocánter mayor del fémur. Ese es el trayecto que tiene este músculo obturador interno. Repito, está sobre la membrana obturatriz. Luego, su tendón pasa por el foramen isquiático menor de la cavidad interna, sale a la cavidad externa, a la región glútea, y de ahí su tendón termina en el trocánter mayor del fémur. Así que ese es el dato más importante que podemos encontrar. Bueno, y ahí es donde vemos este músculo. Aquí lo vamos a ver mucho más grande. Acá tenemos, por ejemplo, al músculo obturador. Ese es el músculo obturador interno. Esa es la fascia obturatriz y el músculo obturador. Y debajo de la fascia y el músculo obturador interno nos encontramos con un engrosamiento. Este engrosamiento se llama el arco tendinoso. El arco tendinoso del elevador del ano. Este arco tendinoso es el que va a separar la pared lateral con la pared inferior de la cavidad pélvica. Entonces ya sabemos el arco tendinoso, ¿para qué sirve? Para separar las paredes laterales de la pared inferior. Eso sirve el arco tendinoso. Pero el arco tendinoso se forma gracias al engrosamiento de la fascia obturatriz y el músculo obturador interno. Ahí podemos ver al músculo obturador interno que se ve espectacular en esta imagen. Este es el músculo obturador interno. Y miren, por ahí sale el tendón por el foramen isquiático menor hacia afuera. Y en la parte más inferior forma este engrosamiento que se llama el arco tendinoso. ¿Para qué sirve? Para separar la pared lateral de la pared inferior de la pelvis. ¿Dónde se inserta? ¿Cuáles son las inserciones del obturador interno? El obturador interno se inserta en las caras pélvicas, es decir, en la unión del ilion, del isquion y la membrana obturatriz. De aquí, una vez que sale, pues se dirige hacia el trocánter mayor del fémur. El músculo obturador interno, que es está inervado por el nervio del músculo obturador interno. Este nervio del obturador interno se origina de la L5, S1 y S2. ¿Qué acción tiene el obturador interno? Rota lateralmente el muslo y ayuda a mantener la cabeza del fémur dentro del acetábulo. Así que esa es la función. Y dirán, ¿pero cómo que el acetábulo? Bueno, cuando sale el tendón, como se inserta en el trocánter mayor, entonces se contrae para apretar hacia adentro y no se salga la cabeza del fémur. Entonces el tendoncito trata de proteger para que no salga de su cavidad y es por eso que una de las funciones es mantener la cabeza del fémur dentro del acetábulo. Músculo
obturador interno. Ese es el que forma la pared lateral. Vamos con el siguiente, pared posterior. Hacia atrás nosotros tenemos la pared posterior. Esta pared posterior está formada, bueno, la pared posterior también se lo llama el techo, o se llama posterolateral o techo. Esta pared posterior está formada por el sacro y por el coxis, pero va a presentar o se va a relacionar con las articulaciones sacroiliacas, ligamentos sacroiliacos y el músculo piriforme. Este que estamos viendo acá es el músculo piriforme, ¿sí? El que va a ser y va a formar parte de la pared posterior. El músculo piriforme se origina en la parte superior del sacro, en la parte lateral del foramen isquiático mayor, y de ahí el músculo piriforme sale por el foramen isquiático mayor para salir a la región glútea. Y de ahí su tendón del piriforme termina también en el trocánter mayor del fémur, pero específicamente en el borde superior del trocánter mayor del fémur. Entonces, el piriforme, ¿dónde termina? Borde superior del trocánter mayor del fémur. En cambio, que el obturador interno también termina, pero en la parte posterior del trocánter mayor del fémur. Y en resumen, pues ambos terminan en el trocánter mayor del fémur, ¿no? Como referencia. Bien. Otro dato más que podemos añadir a esto. El borde inferior del músculo piriforme permite el paso de estructuras vasculonerviosas de la pelvis y el periné. O sea que debajo del piriforme vamos a encontrar un paquete vasculonervioso. A ver, para que vean mejor. Este es el músculo piriforme, ¿no es así? Por encima del piriforme hay un espacio. Por debajo del piriforme hay otro espacio. Esos espacios nos sirven porque una vez que pase a la cara posterior, por encima del piriforme van a salir, escuchen, la arteria, la vena y el nervio glúteo superior. Por encima del piriforme salen la arteria, la vena y los nervios glúteos superiores. Por debajo del piriforme van a salir la arteria, la vena y el nervio glúteo inferior. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el piriforme va a ser un punto de referencia para la salida de un paquete vasculonervioso. Pero bueno, además, por encima del piriforme, todo el paquete vasculonervioso del glúteo superior. Por debajo del piriforme también, todo el paquete vasculonervioso del glúteo inferior. Y sobre todo, también debajo del piriforme va a salir un nervio que se llama el nervio ciático. El nervio ciático, o llamado isquiático, ¿no? Que es el nervio más importante y el más largo de todo el cuerpo. Bueno, y más nervios vamos a ver. El nervio pudendo también va a salir por debajo del piriforme, ¿no? Que vamos a ir detallando posteriormente qué estructuras van a pasar. Así que eso es lo que podemos hablar del músculo piriforme, que es un punto de referencia, ¿no? Ahí tenemos. Esto sería la pared posterior. Pared posterior o techo que está formada por el piriforme. Este se inserta en la cara pélvica de los segmentos sacros S2, S3, S4. Y de ahí va a pasar por el borde superior de la escotadura ciática y el ligamento sacrotuberoso. Y de ahí sale a la región glútea para terminar en trocánter, en el borde superior del trocánter mayor del fémur. Está inervado por ramos anteriores de la S1 y la S2. ¿Qué acción tiene el músculo piriforme? Rota lateralmente el muslo, abduce el muslo y ayuda a mantener la cabeza del fémur dentro del acetábulo. ¿Y es cierto? Sí, porque cuando el músculo piriforme es aquel que se inserta en el borde superior,
también va a contraer para que la cabeza ingrese dentro del acetábulo. Entonces el obturador interno y el piriforme lo que hacen es apretar al fémur para que entre dentro del acetábulo, ¿no? Mantener la cabeza dentro del acetábulo. Y ahí tenemos toda la tablita, ¿no? Que acabamos de ver, las paredes, el resumen, ¿no? Que tenemos de todo. Entonces, la pared lateral por el obturador interno que acabamos de ver, la pared póstero superior o pared posterior, o techo que lo llamamos, el piriforme, y el suelo. Ahora sí nos toca el suelo. Entonces, el suelo es esta parte. El suelo, ¿por qué está formado? Por dos músculos. Uno, músculo coccigio, o llamado isquiococcigio, y el músculo elevador del ano. El músculo elevador del ano se divide en tres fibras. Fibras llamadas pubo rectal, pubo coccigio e ilio coccigio. Esas son las tres fibras que forman el músculo elevador del ano. Entonces, en resumen, el suelo o diafragma pelviano está formado por el músculo coccigio y el músculo elevador del ano. Todo lo que estoy mostrando acá hacia adentro es lo que llamamos el diafragma pelviano, ¿no? Porque va a cerrar, por eso se llama diafragma pelviano. Entonces, el diafragma pelviano, ¿por qué músculos está formado? Está formado por los músculos elevadores del ano y el músculo coccigio. Miren, este es el músculo coccigio. Nada más este músculo triangular. Y los otros son llamados elevadores del ano. Los elevadores del ano son tres. Estos elevadores del ano son tres. Uno, tenemos al pubo rectal. Dos, músculo pubococcigio, porque va del pubis al coxis. Pubococcigio. Y el tercero es el iliococcigio. Entonces, el músculo elevador del ano está formado por esos tres músculos, ¿no? Bien, empezaremos entonces. Bueno, ¿cuál es el límite de la cavidad pélvica? El límite de la pared lateral y pared inferior, no se olviden, es el arco tendinoso. Entonces, este arco tendinoso es el límite que separa la pared lateral de la pared inferior, ¿no? Ya saben, la pared inferior está formada por el diafragma pelviano, músculo coccigio, que es este de atrás, y los elevadores del ano. Bueno, vamos a empezar también a detallar acerca del músculo coccigio. Es un músculo triangular que este se va a originar en las caras laterales del sacro y del coxis, y de ahí este sale y se inserta en la cara profunda del ligamento sacroespinoso. Entonces, a esto llamamos llamamos el músculo coccigio. Bien. Músculos elevadores del ano. Los músculos elevadores del ano, estos generalmente es la parte más grande que tiene esta región de la pared inferior. Al ser grande, es importante considerado también el suelo de la pelvis,
Los elevadores del ano se insertan, uno, en ambos pubis anteriormente, es decir, en la cara posterior del pubis y en la cara posterior del pubis. Entonces, se van a insertar ambos, pues se van a insertar anteriormente, pues en la cara posterior del pubis, ¿no? También posteriormente estos van a ir hasta las espinas isquiáticas y también el engrosamiento de la fascia o bueno, en este caso la fascia obturatriz, su engrosamiento va a formar el arco tendinoso, ¿no? Que es a cada lado de estas líneas blanquecinas. Bien, ahí lo podemos ver mejor y ahí vamos a hablar acerca de sus inserciones de estos músculos. Empezaremos por el músculo, pues el más fácil, el músculo coxígeo. El músculo coxígeo es un músculo triangular, es llamado isquiocoxígeo o coxígeo. Este se inserta en la parte proximal en la espina ciática o isquiática, ¿no? Ahí lo podemos ver. Espina ciática o isquiática y de ahí pues va a descender y terminar insertándose en la extremidad inferior del sacro y del coxis. Músculo coxígeo. Está inervado por los ramos de los nervios espinales de la S4 y la S5. La acción que tiene forma una pequeña parte del diafragma pélvico que sostiene las vísceras pélvicas y flexiona el coxis. Esa es su característica, flexionar al coxis. Bueno, luego tenemos a los siguientes músculos que son los elevadores del ano, pues estos se insertan en el cuerpo del pubis, como pueden ver, en el arco tendinoso, en la fascia obturatriz y en la espina isquiática. De ahí este músculo o este grupo de músculos, el elevador del ano, este músculo elevador del ano, que está formado por el pubo rectal, pubo coxígeo y leocoxígeo, tienen la misma inserción de origen, los tres. La inserción distal pues termina en el cuerpo perineal, en el coxis, en el ligamento anocoxígeo, paredes de la próstata, de la vagina, del recto y el conducto anal, ¿no? Es ahí donde termina insertándose distalmente el músculo elevador del ano, ¿no? Todos los tres en este caso. Este músculo elevador del ano también está inervado por el nervio elevador del ano, rama del S4, por el nervio anal, o también llamado nervio rectal inferior y el plexo coxígeo. Esa es la inervación que tiene el músculo elevador del ano. Bueno, la acción forma la mayor parte el diafragma pélvico, ¿no? Va a formar el diafragma pélvico, pero este pues va a ayudar a sostener a las vísceras pélvicas que resisten aumentos de presión intraabdominal. Entonces, toda presión que quiera descender, pues va a llegar a esta parte y no la va a desprender, no la va a romper, sino que le ayuda a sostener las vísceras pélvicas. Bueno, ahí tenemos más a detalle el músculo puborectal. Tenemos al músculo pubocoxígeo. Y tenemos al músculo ileocoxígeo, ¿no? Entonces, puborectal, pubocoxígeo y el ileocoxígeo. Tres músculos llamados elevadores del ano. Bueno, ahí vemos la distribución, cómo se distribuyen estos músculos. Ahí podemos ver en sentido vertical, en sentido oblicuo y en sentido casi transversal, ¿no? Entonces ahí tenemos esos músculos elevadores del ano. Bueno, empezaremos a detallar un poquito más de estos músculos. Tenemos al músculo puborectal. Acuérdense, tenemos tres músculos importantes, ¿no? El puborectal. ¿Por qué se lo llamará puborectal? ¿Cuál será la causa? Bueno, el que digamos nosotros puborectal, ¿a qué se refiere? Se refiere a que
Este músculo se va a originar en la cara posterior de los cuerpos del pubis. De la cara posterior de los cuerpos del pubis, el derecho o el izquierdo, pues van a ir hasta la parte de atrás hasta llegar al recto y van a formar una asa que se llama la asa muscular o la asa del pubo rectal. Este discurre en sentido posteriormente a la unión anorrectal y limita el hiato urogenital. Esta porción es la que tiene el papel fundamental de mantener la continencia, el mantenimiento de la continencia fecal, ¿no? El almacenar las heces fecales. Para esto también nosotros podemos trazar una pequeña angulación, el ángulo anorrectal que es de 80 grados en la unión anorrectal. Entre el ano y el recto, pues se llama unión anorrectal, que tiene un valor de 80 grados. ¿Sí? Esa es la inclinación que tiene. Entonces, cuando se contrae, pues a veces se pone en posición erecta el recto y es fácil para poder defecar. Pero cuando hay esta asa, lo que trata de hacer es que las heces que están llegando a esta parte del recto, pues van a dilatarse, ¿no? Y van a inclinarse y formar este ángulo anorrectal de 80 grados. Pero el momento de la evacuación, de la defecación, pues esto se pone más alargado para que pueda salir las heces fecales. Así que el músculo puborectal, repito, es un músculo que va desde la cara posterior del pubis, rodea la parte del recto y vuelve a la cara posterior, ¿no? Formando una asa puborectal. Ahí tenemos al músculo puborectal. Pero ojo, este músculo puborectal es el que varía en el sexo masculino y sexo femenino. Como pueden ver la imagen, aquí tenemos la parte de la vagina y aquí tenemos la parte de la uretra, aquí tenemos la próstata y la uretra. Entonces, ¿cuál es la diferencia del hombre y de la mujer? Bueno, los haces musculares más cortos del pubo coccígeo se extienden medialmente. En la mujer, ¿cómo se lo llama? Se lo llama pubo, se lo llama estos haces musculares pubo vaginal. En el hombre se llama pubo prostático. Y también podemos indicar de que se forma pues la parte de estos segmentos de fibras que es el pubo perineal y pubo anal. Entonces, esas son las diferencias que podemos encontrar de las haces musculares del pubo coccígeo. Entonces, habíamos dicho en un principio, este es el músculo puborectal. Aquí tenemos también el músculo puborectal, pero por acá vamos a ver al músculo pubococcígeo. Sí, el pubococcígeo en realidad es un músculo, ¿no? Tanto en el hombre como en la mujer. Pero lo que varía son los órganos que se localizan en el hombre y en la mujer, como les decía. Pues tenemos nosotros algunos haces como ser el pubo vaginal y el pubo prostático en el hombre, ¿no? Bien, el músculo pubococcígeo. El siguiente músculo, que es el pubococcígeo, es intermedio, es más ancha pero más delgada. Se origina en la cara posterior del cuerpo del pubis y en la parte anterior del arco tendinoso. Entonces es el músculo llamado pubococcígeo. Las fibras laterales se insertan posteriormente en el coxis y las mediales se fusionan con las del lado opuesto para formar parte del ligamento anococcígeo. Es decir que aquí tenemos a este músculo pubococcígeo que se origina en la cara posterior del pubis. De ahí este va a dirigirse y va a terminar a nivel del coxis. Del otro lado igual, cara posterior del pubis, desciende y va a terminar ahí formando la parte del ligamento anococcígeo. Entonces este ligamento anococcígeo está formado principalmente por estos dos músculos llamados pubococcígeo izquierdo y el pubococcígeo derecho. Entonces son dos músculos pubococcígeos, ¿no? Izquierdo y derecho.
Siguiente músculo, el iliococcigio. Este es un músculo delgado, poco desarrollado. En algunas ocasiones incluso desaparece este músculo. No está notorio. Entonces, delgado, poco desarrollado, ¿no? Parece más una aponeurosis que un músculo. Entonces, este músculo, que es el iliococcigio, es el que va a estar en la parte posterior del arco tendinoso y en la espina isquiática. También este se mezcla con el cuerpo anococcigio posteriormente. Entonces, el arco tendinoso también es un punto de referencia, les dije, ¿no? Ese arco tendinoso y la espina isquiática o, pues, el cuerpo anococcigio posteriormente. ¿Cuáles son todas las funciones que tienen los músculos elevadores del ano? Bueno, entre las funciones principales que tiene es una contracción tónica, ¿no? La función es sostener las vísceras y ayudar a mantener la continencia urinaria y la continencia fecal. ¿En qué casos los músculos elevadores del ano se contraen? En una expiración forzada, en la tos, en el estornudo, en el vómito, en la fijación del tronco durante los movimientos enérgicos de los miembros. Y, ojo, el levantar un objeto pesado o colaborar en la expulsión también es que se contraen los músculos elevadores del ano. Entonces, en todos estos acontecimientos se produce los músculos elevadores del ano. O sea, tratan de proteger el suelo de la pelvis, se contraen y tienen movimiento gracias a estos actos, podríamos decir, ¿no? Los actos son los que van a tratar de mantener los músculos elevadores del ano, mantener cerrado la pared inferior de la pelvis. Entonces, no se olviden, los músculos elevadores del ano, cuando realizan contracción tónica, sostienen las vísceras y ayudan a mantener la continencia urinaria y fecal. Expiración forzada. La tos. Entonces, una persona que está tosiendo empieza a contraerse el músculo diafragma pelviano. El estornudo, también. El vómito. Cuando uno está vomitando, también se contrae el diafragma pelviano. Y como les decía, ¿no? Fijación de troncos durante movimientos enérgicos de los miembros superiores. Y el levantar objetos pesados también hace que se contraiga el músculo elevador del ano. Así que esas son las principales funciones que tiene. Bueno, un poquito de una orientación clínica. La lesión del suelo pélvico es cuando, por ejemplo, está saliendo la cabeza del producto fetal, ¿no es así? Cuando está saliendo la cabeza del niño, pues está contrayendo también y se está relajando el diafragma pelviano. O sea que ya sabemos, cuando digo yo diafragma pelviano, tenemos que pensar en dos músculos. ¿Cuáles son los músculos del diafragma pelviano? A ver, vamos a dar la palabra a alguien. ¿Cuáles son los músculos del diafragma pelviano? ¿Quién nos puede decir? El elevador del ano y el músculo coccigio. Músculos elevadores del ano y el músculo. El músculo coccigio. Muy bien. Entonces no se olviden, este es el resumen, ¿ya? Esta tablita es el resumen. Cuando decimos cuáles son los músculos que forman el diafragma pelviano, músculo coccigio o isquiococcigio, uno. Y el otro son los músculos elevadores del ano, ¿no? Esos son los únicos dos músculos que forman el suelo. Pero, ojo, que hay un dato importante. ¿Cuáles son los músculos elevadores del ano? Los músculos son tres: pubo rectal, pubo coccigio, iliococcigio. Muy sencillo, ¿no? Lo que habíamos visto, este es el pubo rectal, porque pasa por el recto. Luego tenemos al músculo pubo coccigio, ¿no? Que forma el ligamento anococcigio. Y varía en el hombre y la mujer, ¿no? Varía. Y finalmente, pues aparte del pubo coccigio, lo tenemos al iliococcigio, ¿no? Este iliococcigio que, bueno, repito,
Se considera que también este músculo es inconstante, de que a veces está muy poco desarrollado, que casi no se nota. Bueno, y estas son las funciones principales de los músculos elevadores del ano. En todos estos tipos de actos se contrae el músculo elevador del ano. Ahora, aquí hay una pregunta más, a ver, para cualquiera. ¿Por qué músculo está formado el diafragma pelviano? Por dos músculos, el coxígeo y el ligamento redondo del ano. No, el músculo elevador del ano. Bien, entonces, para que quede grabado, el suelo de la pelvis o el diafragma pelviano está formado por el músculo coxígeo y los músculos elevadores del ano. Nada más. Entonces, así de sencillo. ¿Ya? Repito. El suelo de la pelvis o el diafragma pelviano es el que está formado por el músculo coxígeo y el elevador del ano. ¿Por qué lo llaman diafragma pelviano? Se lo llama diafragma pelviano porque es como el diafragma que cierra una cavidad para dividir compartimientos. Pero en este caso, como ven ustedes, todo esto en conjunto es el diafragma pelviano y va a cerrar para que no se salgan las vísceras pélvicas, ¿no? Entonces, es un diafragma que va a cerrar la abertura inferior de la pelvis. Entonces, por eso alude el nombre de decir diafragma pelviano. Así tal cual lo están viendo, pues así se ve igual en el cadáver, ¿no? Todo esto es el diafragma pelviano. Entonces, el diafragma pelviano, suelo de la pelvis, formado músculos elevadores del ano y el músculo coxígeo. Nada más. Con eso, pues hemos concluido lo que son las paredes. Así que ese diafragma pelviano que lo tenemos aquí muy bonito, ¿ya? Como les digo, varía en el hombre, porque en el hombre está la próstata, la uretra, en cambio que en la mujer está la parte de la vagina. La vagina puede dilatarse para la salida de la cabeza del producto fetal, como el que estamos viendo acá. Entonces, el diafragma pelviano, que es todo este segmento, que es el suelo de la pelvis, va a soportar la cabeza del feto mientras el cuello del útero se dilata. O sea que estos músculos se relajan para que salga la cabeza a través del diafragma pelviano. Bueno, todo aquello que produzca un aumento de presión hacia el suelo de la pelvis puede generar una lesión, como un trampolín, ¿no? Si alguien salta con un peso más de lo normal, puede romper ese trampolín, porque es como un diafragma. Entonces, el aumento de la presión intraabdominal hace que pueda generar una lesión en el músculo del diafragma pelviano. Si se lesionan, nos podemos encontrar con problemas. ¿Qué problemas puede tener la persona si se lesiona el diafragma pelviano? Incontinencia urinaria, que es escape involuntario de la orina. Prolapsos, la caída de las vísceras. O puede haber alteraciones sexuales. Estos son algunos de los problemas que pueda tener en algunas personas cuando se lesiona el diafragma pelviano. Bueno, vamos a quedar acá. Esta es nuestra primera parte, así que esas son las paredes de la cavidad pélvica. Muy fácil, ¿no? Pared anterior o anteroinferior, paredes laterales, pared posterior y el suelo. Nada más. Esas son las paredes de la cavidad pélvica. En la siguiente parte vamos a hablar acerca de peritoneo y sus fascias.